Este tipo de trámite tiene una posibilidad de hacer el alta de forma presencial y otra posibilidad de hacerlo telemáticamente a través de la sede electrónica. Nos encontramos después de dar de alta el expediente, una fase de revisión de la documentación, en la cual si hay algo que no esté correcto, iríamos a un bucle de subsanación de la documentación y si está todo correcto, pues iríamos a la siguiente fase, que es informe técnico. En la fase de informe técnico va a estar el expediente durante todo el ciclo en el que se estén haciendo informes. Lo único que pasaremos es el expediente de un departamento a otro para que todo el mundo incorpore su informe. Es decir, ahí se va a incorporar el informe técnico, el informe jurídico, el informe de inspección, lo que sea de relativo a informes. Una vez que están incorporados ya todos los informes, pasaremos a la fase de la resolución. En la fase de resolución es donde resolveremos nuestro expediente con el decreta. Una vez que el expediente esté resuelto con el decreta, pasaremos a una fase de notificación, que recuerdo que en aquellos ayuntamientos en los que no tengan instalada la tramitación, digamos, de la resolución de propuestas con decreta, sí tendrán que incorporar ahí la notificación, y aquellos que lo tengan con, digamos, con la tramitación con decreta, pues ahí no tendrán que hacer absolutamente nada. Será una fase que el flujo nos obliga a pasar, pero que la saltaremos directamente. Justamente después de eso aparece el expediente, digamos el final del expediente. Siempre vamos a tener posibilidad en todas las fases por las que pasamos de modificar los datos del expediente, y también vamos a poder iniciar la incorporación de documentación para una subsanación a través de la sede electrónica en cualquier momento, para que el ciudadano a través de la sede la pueda incorporar, o lo que es el desistimiento digamos, del procedimiento. El objetivo de este vídeo es ver cómo se da de alta y cómo se tramita un expediente de declaración responsable de ocupación o utilización. Para ello nos vamos a ir a la opción de dar expediente de alta, es decir, nuevo expediente. Está en la familia de urbanismo. Cogeremos declaración responsable de ocupación o utilización. Vemos que el único tipo de inicio es inicio presencial. Pondríamos el título al expediente y le daríamos al botón de aceptar. El siguiente paso, como en cualquier tipo de tramitación, es asociar al interesado. En este caso vamos a buscar un interesado que sé que existe, lo buscamos, lo seleccionamos y elegimos la razón de interés. En este caso vamos a poner solicitante y hacemos clic en el botón de aceptar. En la primera fase, que es la fase de inicio presencial, vemos que tiene una serie de tareas. En este caso, la tarea de la solicitud, tendremos que introducir en un formulario la información relativa, digamos, al expediente en concreto de esa declaración responsable de ocupación o utilización. Esos campos que estamos viendo en la pantalla son los que tenemos para este tipo de trámite. Y vemos que hay determinados campos que sabemos a priori y otros que no, pero que se podrán rellenar en cualquier momento. Introducimos la información de los campos a tal efecto y abajo del todo hacemos clic en el botón siguiente. En cuanto a los avisos y notificaciones, esto es como siempre. Le indico que me avise mediante un correo electrónico de los cambios, o si quiero también notificación telemática, por ejemplo. Hacemos clic en el botón siguiente y vemos que la tarea de la solicitud ya está realizada. Tenemos también una tarea de incorporación de documentación opcional para incorporar documentación que el ciudadano aporte, pero que recuerdo que también se puede hacer desde la pestaña Documentación, con Incorporar nuevo documento. Tenemos ahí también una tarea que se llama Declaración responsable presencial, que está de color rosa. Vamos a generar el documento para ver el contenido que tiene. Lo editamos, se me abre con el LibreOffice, como cualquier plantilla que tengamos, y es lo que es importante que veamos el contenido, esto es,
ha traducido en un documento la solicitud que me ha hecho, digamos, el ciudadano. Se podría decir que me la ha hecho de viva voz y entonces yo le he pasado un documento haciendo la tarea de solicitud y este documento tendríamos ahora que imprimirlo, dárselo a la persona para que lo firmase e incorporarlo de nuevo escaneado con la firma de esa persona. Si la solicitud la trae ya rellena al ciudadano en papel, la digitalizaríamos en lugar de haber generado dicho documento. De momento no vamos a hacer nada más con el documento, ni lo vamos a mandar a la firma, ni a registrar, ni a notificar. Por tanto, pasaremos a finalizarlo. Bien, para terminar la fase esta de inicio presencial, es decir, el alta del expediente, nos vamos como siempre en la pestaña Tramitación a finalizar y pasamos a la siguiente fase, que es revisión de la documentación. Pero vemos siempre, y lo vamos a tener este tipo de procedimiento, se caracteriza, digamos, por eso, porque siempre vamos a poder hacer otras acciones, desde, digamos, cualquier fase en la que esté. En este caso, desistimiento o modificar los datos del expediente, cosas que anteriormente no se podrían hacer. En este caso, pues no vamos a hacer ni el desistimiento o modificar los datos del expediente y vamos a finalizar el alta y vamos a llevar el expediente a la fase de revisión de la documentación. En la fase de la revisión de la documentación vamos a tener otras tareas que son totalmente distintas, lógicamente, a las del alta del expediente. Es más, esta mejor revisión de la documentación, en lugar de hacerlo el mismo tramitador que lo estaba haciendo, nosotros no hemos hecho el cambio, lo puede hacer otra unidad y otra persona distinta. Bueno, pues tenemos ahí generar la notificación de recepción. También es una tarea voluntaria, ¿vale? No es obligatoria, y lo que sirve simplemente es para poderle informar al ciudadano, ¿vale?, de que su solicitud ha sido registrada y con el número de registro, en este caso no hemos registrado, daría información y también le diría al ciudadano que su número de expediente es el que ha generado. Esto, lógicamente, pues ¿qué habría que hacerlo con él? Pues registrarlo de salida y notificárselo en este caso, ¿no? Esto es como un acuse de recibo. Esta tarea tampoco es obligatoria. Como siempre con cualquier documento, pues esto de los metadatos, introducir los metadatos y lógicamente hacer una acción, digamos, de la de, en este caso, registrarla o notificarla o imprimírsela directamente con el sello del registro para que tenga constancia de que ha incorporado, que se ha creado ese expediente dentro del ayuntamiento. En este caso no vamos a firmarla, ni a registrarla, ni a notificarla, por lo tanto procederemos a finalizarlo. Pero como digo, es opcional. La siguiente sí que creo que debemos de hacer mención a ella, es en la que, dependiendo de lo que indiquemos aquí, si la documentación es correcta o incorrecta, pues entonces debemos de hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, en este caso, tenemos el módulo de las otras acciones y además del desistimiento y la modificación de datos de expediente, podremos incorporar siempre documentación. Si volvemos a la revisión de la documentación y le indicamos que la documentación sí es correcta, ¿vale?, la tarea se termina y pasaríamos a poder llevar el expediente a 3 sitios distintos: al cierre, al informe técnico, al requerimiento de subsanación o a la resolución. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es llevar el expediente a la siguiente fase, que sería informe técnico. Pero claro, si en la tarea anterior hubiéramos puesto que la revisión de la documentación no es correcta, habíamos puesto unas observaciones, digamos, de lo que no sería correcto, pues aquí, en esta en esta tarea de finalizar la revisión de la documentación, deberíamos de llevar el expediente a el requerimiento de subsanación, es decir, a decirle al ciudadano qué es lo que hace falta para que subsane, digamos, los errores que hemos detectado nosotros. Eso es tan fácil como llevar el expediente al requerimiento y hacer el requerimiento de subsanación. Después volveríamos de nuevo aquí a este mismo sitio. Bien, como decía, esta tarea de la revisión de la documentación la podía hacer en la misma persona del alta
o la puede ser otra persona. Nos hemos saltado el paso de la asignación, digamos, a otra unidad, ¿vale? Eso supongo que es una cosa trivial, digamos, que no afecta, digamos, digamos, a lo que es conocer el procedimiento. Bien, pues cuando, siguiendo con la tramitación, vamos a llevar el expediente a informe técnico, a la fase de informe técnico. Bien, la fase de informe técnico, igual que anteriormente, nos hemos saltado el paso de que habría que haberlo asignado, digamos, a la persona, digamos, que debe de hacer el informe técnico, ¿vale? Si es el mismo que el del alta y el de la revisión, bueno, pues sería la misma persona, es decir, estaríamos hablando de que este expediente se tramita en el área directamente. Pero si fuese que el expediente se dé de alta, por ejemplo, en el registro, del registro lo pasen a urbanismo, pues la anterior tarea y esta, pues la tendrían que hacer pues las personas de urbanismo. Bien, aquí como vemos en la fase de informe técnico, vemos que el expediente va a estar en informe técnico, es una fase general que va a servir tanto para el informe técnico como para el informe jurídico. Es decir, que si, digamos, la persona que hace el informe técnico no hace también el mismo, departamento no hace el informe jurídico, pues una vez hecho el informe técnico debería de editar el expediente y pasarlo a la persona que haga el informe técnico correspondiente, en este caso pues sería el jurídico, ¿vale? Siempre con editar expediente. Bueno, nosotros vamos a ver el informe técnico favorable. Generamos el documento, lo editamos para verlo, se nos abre como siempre con el LibreOffice, ¿vale? Y esto lógicamente va a ser un documento general, ¿vale? Un documento totalmente abierto, editable, en donde el técnico tendrá que completarlo, digamos, porque digamos lo que te muestra el sistema es una plantilla para que el técnico indique ahí o copie de un documento que él ya tenga de sus informes técnicos, copie ahí la información relativa. Bien, ¿qué habría que hacerlo a continuación si lo hacemos de esta forma? Pues habría que aceptarlo, incluir los 3 metadatos y después mandarlo a la firma. Esto recuerdo que también se podría haber hecho es incorporando directamente un informe técnico hecho por fuera. Bien, una vez hecho esto, en nuestro caso para ver el ejemplo no vamos a ver la utilidad de mandarlo a la firma, como no lo vamos a firmar habría que finalizarlo. Bien, si el siguiente paso sería el informe jurídico, pues habría que editar el expediente y pasarlo a la unidad correspondiente donde fueran a hacer el informe jurídico. Si es en el mismo departamento donde se hace el informe técnico, bueno, pues el expediente pues no se mueve del mismo departamento. Lo normal es que se pase a otro departamento para que hagan el informe jurídico. Bien, si vemos en este caso el informe jurídico, en este caso vamos a ver el favorable, esto siempre recuerdo que estos 4 documentos que están aquí siempre son opcionales. No hace falta el hacerlos obligatoriamente. Siempre el técnico puede incorporarlos también en cualquier momento en el apartado de documentación como nuevo documento, haciéndolo por fuera. Bien, pues si editamos el documento de informe jurídico favorable, estamos en el mismo caso que el informe técnico favorable. Se nos abre con LibreOffice la plantilla totalmente genérica y en el apartado central, que es donde debe de indicar el técnico su digamos, el texto propio del informe jurídico, que ya tenga hecho a lo mejor en innumerables plantillas, lo copiaría de ese, lo pegaría. Guardaría los datos, etcétera, y lo mismo que antes, lo mandaría a firmar y en el expediente quedaría ese documento firmado. También podemos actuar de la misma forma que en el informe técnico. Es decir, yo hago el informe jurídico porque mi trabajo sí me lo hace de muchos años, lo hago como siempre y ahora lo incorporo aquí como un nuevo documento. Es decir, esto no es más ni menos que es una plantilla que nos ofrece el sistema, que si queremos la podemos utilizar y completar o por el contrario, hacerlo como siempre se ha hecho sin tener esta herramienta por fuera e incorporarlo en el sistema. Bien. Bueno, pues una vez hecho el informe jurídico, en este caso tampoco lo vamos a mandar a la firma, ni lo vamos a registrar, ni lo vamos a notificar, no tiene sentido. Meteremos los metadatos correspondientes y lo que vamos a hacer es finalizarlo. El objetivo no es ver la utilidad de firma o de la notificación en este caso. En este caso metemos los 3 metadatos y le damos a aceptar. Y como no vamos a hacer nada con ello, lo que vamos a hacer es finalizarlo. Bien.
ya tendríamos hechas las tareas correspondientes, digamos, de informe técnico. Siempre tenemos que finalizar la tarea de informe técnico, ¿vale?, para pasar a la siguiente fase de tramitación. Y también vamos a tener disponibles las otras acciones de las que hemos venido hablando anteriormente. Si yo finalizo el expediente, le digo finalizar, la fase de informe técnico, lo que me lleva es a la fase de resolución. ¿Qué habrá en la fase de resolución? Pues la integración con el decreta. Y siempre tendremos ahí las otras acciones, como acabo de deciros, que es el desistimiento, siempre la modificación de los datos del expediente y la incorporación de documentación, ¿vale? Pero bueno, está puesta ahí también. Bueno, pues vamos a finalizar la fase de informe técnico y llevaríamos el flujo, digamos, a la fase de resolución. Y de igual manera tendríamos que editar el expediente, porque si nosotros no hacemos la fase de resolución, se la tendríamos que pasar a la unidad correspondiente que hiciera la resolución del expediente. Una vez en esta fase es cuando deberíamos de editar el expediente y pasarlo al departamento oportuno que hagan la resolución del expediente. Y en la fase de resolución debemos diferenciar ayuntamientos que tengan la integración con el decreta y ayuntamientos que no tengan la integración con el decreta. En los que la tengan, deben de realizar la tarea de decreta, como habitualmente la hacen. En ayuntamientos donde no esté la integración con el decreta aún funcionando, deben de acometer dos pasos. En la fase de resolución, confeccionar la resolución e incorporarla en el sistema. Y posteriormente, en la fase de notificación, de igual manera, incorporar la notificación. En ayuntamientos que tengan la integración con el decreta, realizarán la tarea del decreta en la fase de resolución, pero el sistema le va a evolucionar a la fase posteriormente de notificación. En esa no deben hacer absolutamente nada. Entonces vamos a ver cómo sería un ejemplo de confeccionar la resolución mediante la tarea del decreta. Estamos en la fase de resolución y entonces lo que vamos a hacer es lanzar la tarea del decreta. No vamos a entrar en el detalle de qué es lo que hace la tarea del decreta, y lo único que hay que hacer es crear una propuesta. Nosotros, para nuestro ejemplo, no lo vamos a hacer. Una vez que todo estuviera notificado correctamente, finalizaríamos la fase de la resolución. Y el sistema me propone volver a un paso inicial de informe técnico o a ir a la notificación y otras comunicaciones. También tendremos, como siempre, disponibles las otras acciones. Esas otras acciones son, como siempre hemos visto, el desistimiento, la incorporación de documentación y la modificación de los datos del expediente. Bueno, pues en nuestro caso suponemos que ya está todo notificado al realizar la integración con el decreta y finalizamos el expediente y lo vamos a llevar a la fase de notificación. En la fase de notificación, como hemos utilizado la integración con el decreta, no tenemos que hacer absolutamente nada. Simplemente finalizamos la fase de notificación de la resolución. Al finalizar la fase de notificación de la resolución, lo que me queda ya es la fase final, que es el cierre. Pasaríamos el expediente a la fase de finalización. Una vez que está el expediente en la fase de finalización, si queremos hacer el desistimiento o la incorporación de documentación o modificar los datos del expediente, también me lo permite el sistema. Si ya no tenemos que hacer absolutamente nada, cerramos el expediente y se eliminará de nuestra bandeja de expedientes.